Muy buenos días, hermanas y hermanos. Que el amor y la gracia de Jesús, nuestro Señor y Salvador, estén siempre con ustedes. Hoy es viernes 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Primera lectura. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 23. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre en su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Segunda lectura. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos del 6 al 8 y del 17 al 18. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperen con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Hermanas, hermanos, es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio
según San Mateo, capítulo 16, del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos les respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Demos gracias a Dios por estas palabras que el Señor nos regala en este día tan hermoso, tan maravilloso de la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Esos dos pilares de la iglesia, esas dos columnas sobre las que se sostuvo la fe de esos apóstoles, de esos discípulos del Señor. Ellos fueron esos emisarios de continuar esa gran labor de amor, de bendición, de vida que iban a transmitir a todos aquellos que les escucharan. Bien, hermanas y hermanos, vamos este día a explicar un poco en torno a estos dos grandes apóstoles, tomando en cuenta una sílaba. La sílaba es. Los 7 es de Pedro y Pablo. El primer es Espíritu Santo. Cuando vemos los Hechos de los Apóstoles, luego de llegar el Espíritu Santo, el capítulo 2 de los Hechos, vemos la transformación de Pedro. Pedro, este gran discurso que dirige a los judíos que están allí presentes, a toda esta gente, en la cual dice que lo entendía todo el mundo, lo que ellos hablaban. Y Pedro le va a decir este gran discurso y a invitarlos a la conversión, a mostrarle cómo ellos habían actuado mal, cómo sus padres habían actuado mal y cómo Dios tenía un proyecto de vida para esa comunidad, para todos aquellos que siguieran ese mensaje de salvación. Es el Espíritu Santo el que va a hablar por medio de Pedro en ese día. Es el Espíritu Santo también que va a utilizar a Pablo a través de su vida. Nos dice en el capítulo 13 que el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Pablo y a Bernabé, que lo voy a mandar de misioneros. El Espíritu Santo también en el capítulo 10 le dice a Pedro: mata y come aquellos alimentos que Pedro consideraba impuros, aquellos animales. Y también le dice: van a venir unas personas para que tú los recibas y vaya donde Cornelio, donde iba a realizar estos bautismos a estas personas que no eran judías. Muy bien, hermanas y hermanos, entonces vemos que el Espíritu Santo es el gran protagonista de la vida de Pedro y de Pablo. No tenemos más que decir en torno a esto. Es el llamado que Dios nos hace a no poner nuestras vidas, nuestras palabras, como dijo el Señor. No confíen en lo que ustedes preparen, confíen en ese Espíritu de Dios que le va a dar palabra de sabiduría para ustedes poder enfrentar reyes, gobernadores, presidentes, todo aquello que esté frente a ustedes, todas aquellas personas sabias según el mundo. El Señor nos dice que esas palabras del Espíritu Santo vendrán a nosotros. Dejemos que este Espíritu de Dios, este Espíritu Santo sea el protagonista de nuestra vida, como lo hicieron Pedro y Pablo. Lo vamos a encontrar en toda la vida de estos dos grandes apóstoles, que vamos a ver en sus cartas, que vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles que nos menciona. La segunda palabra que vamos a reflexionar es escuchar. Escuchar es tan fundamental, tan importante en la vida de una persona, y va a ser fundamental en la vida de estos dos grandes apóstoles. Primero, escuchar ese Espíritu Santo para poder comunicarle al pueblo que lo escuche a ellos. Vemos de ese modo cómo ellos fueron escuchando la voz de ese Espíritu. Y si nos damos cuenta, ellos tanto que tuvieron que pronunciar, Pedro, desde el primer discurso nos va a decir: escuchen a esa gente que estaba ahí.
Pero también Pablo va a ir anunciando por todos esos pueblos que hoy es Turquía, Grecia, cuando estuvo en Roma también, las islas del Mediterráneo donde estuvo, pues allí Pablo va a pronunciar este verbo: escúchame, escúchame que tengo algo que decirte, escúchame que tengo una historia que contarte, escúchame que tengo un testimonio que darte, escúchame porque es tan importante. Pedro también va a decirle a todos los hermanos: escúchenme. Muchas veces él, como cabeza de esa iglesia que Jesús había fundado, les va a decir: escúchenme, hermanos, porque el Señor me ha dejado esta misión, porque el Señor me ha encomendado esta labor para con ustedes. Debemos, hermanas y hermanos, escuchar esa palabra de Dios, escuchar esa vida de Dios, escuchar ese Espíritu Santo. Necesitamos aprender a escuchar. En el mundo de hoy no escuchamos. La gente estamos muy pendiente de lo que tenemos que responder. En los avisos que damos en la Eucaristía nos damos cuenta de esto. Cómo las personas entienden muchas veces algo diferente a lo que se ha dicho. ¿Por qué? Porque no estamos atentos. Es fundamental entonces desarrollar en nosotros lo que se llama esa memoria continua, ese grado de atención que necesitamos tener para poder escuchar. Cuando escuchamos, entonces vamos a poder transformar nuestra vida. Como dice Pablo, es que entra por el oído. El capítulo 9 de la carta a los Romanos nos va a decir él: ¿y cómo van a creer si no escuchan a alguien que les predica? Para eso entonces tenemos que irnos preparando. Necesitamos que tú y yo escuchemos al Señor. Pedro y Pablo, los hombres grandes de la escucha de esa palabra, pero también de mostrar al mundo que debían escuchar. La tercera palabra, hermanas y hermanos, que vamos a reflexionar en este día es estudiar. Que si no estudiamos las Sagradas Escrituras, si no nos vamos preparando más, vamos a repetir. No vamos a poder comunicar verdaderamente un mensaje novedoso, un mensaje enriquecedor que se va enriqueciendo. Necesitamos estudiar cada día un poco más. Necesitamos estudiar esa palabra de Dios. Necesitamos estudiar lo que son los avances que van indicándonos a nosotros el camino más correcto. Necesitamos entonces estudiar, dedicar un poquito de tiempo. Y la gente decimos: es que no tengo tiempo, que no puedo. No, hoy en día hay método para todo el mundo. Antes había la justificación válida: no sé escribir, no sé leer. Pero hoy en día hay tantos métodos, tantas formas de comunicación y tan efectivos que casi no tenemos excusa. Podemos una y mil formas encontrar para poder estudiar. Y para estudiar entonces dice que yo no comprendo, es que no aprendo. No, nuestra mente tiene una gran capacidad y simplemente hace falta que usted le dé la materia prima. Dele la información a su mente y a su corazón y usted verá cómo cada día va sabiendo un poquito más. Cuando la gente aprendemos, los que no sabemos mucho de música, yo hago canciones, pero yo no sé de música realmente. Las personas que aprendimos a tocar la guitarra, pues con mucho esfuerzo, porque no teníamos ese don natural de la música, nos damos cuenta de algo, que empezamos y pasamos días, semanas, meses, incluso años, tratando de aprender a tocar la guitarra. Y sentimos que no avanzamos. Sentimos que es lo mismo cada día, que no sacamos una nota que suene bello, que suene bonito, que suene interesante, que suene entonada con acordes, y mucho menos que podamos cantar al tono de esa guitarra. Pero un día, curiosamente un día, tomamos la guitarra después de mucho tiempo y podemos hacer una canción. De eso se trata. Nuestra mente ha ido acumulando conocimientos sin que nosotros nos demos cuenta. Y allí en un momento determinado ella armoniza todo, arma todo el entramado y nos sale una canción que la podemos hacer. Luego incluso podemos componer. Y así en todo, hermanas y hermanos, necesitamos darle esa oportunidad a nuestro corazón y a nuestra mente de saber un poco más.
No tengas miedo a estudiar. No te predispongas a que no sabes, a que no puedes aprender. La cuarta palabra, hermanas y hermanos, es escapar. No podemos hacernos los guapitos delante de este mundo. En algún momento tenemos que huir. Pablo, en el capítulo 9, bien pronto de cuando él había recibido el llamado del Señor, estando en Damasco, que lo querían matar, tuvo que escapar. Dice que lo sacaron con una cesta por uno de los muros para que escapara, porque Pablo tenía una gran misión. Pedro también nos dice en forma espiritual, en su segunda carta, que por la participación en esa vida divina, escapamos de este mundo. Tenemos entonces, hermanas y hermanos, el sentido de escapar en estos dos apóstoles, en estas dos citas. Un sentido, escapar físicamente de algunas situaciones que nos puedan lesionar. Cuando siempre podemos recordar esto, cuando las personas que siguen los alcohólicos anónimos, ellos dicen, un trago es demasiado y 100 no son suficientes. Así tenemos que decir nosotros ante el mundo, un contacto es demasiado a veces. No nos creamos tan fuerte delante de amigos que tuvimos que seguimos una vida desordenada. No nos creamos tan fuerte delante de algunas tentaciones ante las cuales sabemos que somos débiles. Y para poder escapar de ese mundo tenemos que aferrarnos al otro. Por eso dice Pedro, cuando participamos de esa vida de Dios, necesitamos, hermanas y hermanos, aprender de estos dos apóstoles, que cuando tuvieron que escapar, escaparon, pero aferrados a un proyecto, al proyecto de Dios en su vida, a la vida de Dios en sus vidas. Por nuestra fuerza no podemos. Es con la fuerza de Dios, del Espíritu Santo, que nosotros vamos a poder, así como estos dos grandes santos pudieron. Jesús nos está invitando a que nosotros escapemos, no por miedo, sino porque sabemos que tenemos una misión que cumplir. Escapar de aquello que nos puede atrapar y quitar nuestra misión, que es la misión de servir a Cristo, de servir a su iglesia, en ella a la humanidad tan urgida, de hombres y mujeres que demos palabras de aliento, que demos nuestra vida en favor de ese pueblo de Dios y de ese Cristo que nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha dado la vida. La quinta palabra que quiero que reflexionemos es, eres piedra. Jesús le dice en este evangelio de hoy, de Mateo, capítulo 16, tú eres piedra y sobre ti voy a edificar esta iglesia. Muchas veces dicen que la palabra piedra que utiliza aquí no es la palabra roca sobre la que se construye, pero Jesús mismo dice, no dice tú eres piedra para construir sobre ti, sobre esa piedra es que voy a edificar, sobre ti voy a edificar. Entonces, a esa palabra nosotros le hacemos caso. Pedro es ese fundamento humano en el cual Cristo quiso fundar ese grupo que iba a hacer esa iglesia, que iba a seguir sus mandamientos, su doctrina, su muestra de amor a este mundo. Y tenemos que ser fieles a esa muestra de amor. Y a veces, hermanas y hermanos, nos alejamos de los principios verdaderos. Y cuando vemos entonces al Papa que tenemos ahora, el Papa Francisco, que carga niños, que tiene una actitud extraordinaria de sencillez, de humildad, de cercanía a los pobres, de cercanía al mundo que necesita cariño, que necesita amor, que necesita cercanía. Entonces llueven las críticas de personas que pues se han acostumbrado a una imagen simplemente. Jesucristo no es una imagen bonita, hermosa. Jesucristo es vida, es verdad, es amor, es pasión, es agradecimiento, es entrega. Esa imagen de Cristo que es simplemente como lejana, pues no. Jesucristo vino, vivió con nosotros, lo vemos en la cruz, lo vemos en la pasión, lo vemos en cada una de las palabras del Evangelio. Es decir, ¿qué podemos decir? En torno a esto no se puede decir más. Nosotros seguimos unidos a esa cabeza de la iglesia aquí en esta tierra. Seguimos unidos
a esa piedra sobre la cual Jesús edificó. Y saben también sobre la otra piedra, porque la piedra que se queda ahí plantada, hay otra que tiene que tener una misión. Estos dos apóstoles complementarios, Pedro, que precisamente Pedro, que era un hombre como muy, sí, yo te voy a seguir, sí, yo te voy a hacer esto. Pedro, que era como tan espontáneo y como tan poco dado a quedarse quieto, sereno, tranquilo. Entonces a Pedro el Señor lo pone quieto. Ahí tú vas a fundamentar. Tú tienes que anclarte aquí. La iglesia tiene que sentar cabeza en un proyecto. No podemos ser una iglesia que anda volando. Aquí plantada, firmes en principios, en valores, en fundamentos. Y además de esto, Pablo, la segunda parte, él mismo se dice, yo no soy apóstol, soy un aborto. Pero Cristo mismo también dice él, es quien me hizo apóstol a mí. Y entonces ese Pablo, que era un hombre contrario a Pedro, había sido un hombre estudiado, un hombre que así como Pedro no hablaba el griego, que era el idioma que permeaba todo el imperio, Pablo sí, Pablo lo conocía al dedillo. Y entonces Pablo, conocedor de las Escrituras, es quien va a anunciar primero a estos judíos de la diáspora. Judíos incluso algunos que no conocía bien ya su idioma. Entonces, esta gente son los que van a recibir este mensaje. Y Pablo, entonces, es preparado por el Señor. Así como el Señor nos ha preparado, nos ha dado una misión desde antes de crear el mundo, ya lo va a decir Pablo, y lo preparó en el conocimiento de la Sagrada Escritura, y lo preparó a los pies de Gamaliel, y lo formó un hombre defensor de una fe, de principios firmes. Entonces ese Pablo también intelectual, académico, conocedor de la palabra de Dios, pero también Pablo que tenía otro elemento, según parece la nacionalidad romana, que le daba la oportunidad de campearse mucho más por todos esos territorios del imperio. Entonces Pablo va a ser la otra parte de esta iglesia, afincada en Pedro, pero misionera en Pablo. Pablo iba a ser el hombre que iba a llevar más allá de las fronteras este mensaje de salvación, de vida, de amor. Es esta palabra, hermanas y hermanos, que tenemos en este día. Esmérate. Es la primera carta a Timoteo, en la cual Pablo le va a decir a Timoteo, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Esta partecita la copié para que no se me olvidara. Entonces tenemos esta realidad. Tenemos que esmerarnos. Esmerarse, ¿qué es? Es entregarse de verdad. Es no solamente hacer las cosas a medias, no solamente hacerla por hacerla. Tenemos que esmerarnos como hombres y mujeres. Pablo, Pedro fueron hombres esmerados, hombres que se entregaron total, completamente. Y ahí lo tenemos. Y la tradición nos dice entonces que ambos murieron allá mártires. Pedro en una cruz y dijo que no merecía ser como su maestro. Con la cabeza hacia abajo, prefirió morir. Y Pablo, lo más probable que decapitado. Pablo le va a hacer a su gran discípulo, Timoteo, es esto, entregarse completamente, esmerarse, es darse de verdad, es procurar hacer las cosas bien, porque ese Espíritu del Señor nos capacita. Hoy necesitamos, hermanas, hermanos, hombres y mujeres cristianos, que vayamos esmerándonos en hacerlo lo mejor posible, entregar todo de nosotros para que tengamos esa iglesia renovada, esa iglesia verdaderamente muestra de ese hombre Dios que vivió como uno de nosotros, que se abajó hasta lo último. Ese hombre Dios que quiso darnos el ejemplo, lavando los pies a sus discípulos. Ese hombre Dios que entregó todo en la cruz.
ese hombre que era Dios, que nos invitó a dar amor así como Él lo dio. Séptima palabra, hermanas y hermanos. La séptima palabra es la esperanza. Cuando leemos la carta a los romanos que escribe Pablo, dice que en el capítulo 4, dice que Abraham creyó contra toda esperanza. El capítulo 5 va a decirnos que nos gloriamos en esa esperanza que Cristo nos ha dado por habernos salvado. La carta a los romanos es un canto a la esperanza, a esa esperanza que no defrauda, a esa esperanza de Cristo que está fundamentada en su entrega, en su donación a nosotros para nuestra salvación. Sí, de eso se trata. Y de la esperanza entonces no tenemos tanto que decir, es vivirla. En el mundo de hoy hay mucha desesperanza. Hay un experimento que se hizo con ratoncitos. No sé si le hablé hablado de esto. Este experimento puso unos ratones en una jaula, unos ratones de laboratorio. Pusieron comida y agua, pero le electrificaron una esquinita. Los ratones andaban por allí, por la jaula. Se toparon con esa esquinita que estaba electrificada y aprendieron a que esa zona no la debían tocar. Después le quitaron esta electricidad y la pusieron en otro lado. Y así fueron electrificando y quitando electricidad a toda la jaula, casi a toda la jaula. Los ratones aprendieron que toda la jaula estaba electrificada. Le quitaron la electricidad, no estuvo nunca toda la jaula electrificada, sino un pedacito, una porción. Pero ellos tocaron en distintos momentos esa electricidad y grabaron en su mente que la jaula era peligrosa por todos lados, que no había ningún lugar a donde fueran en la jaula que no tuvieran ese contacto con la electricidad. Estaba el alimento un poquito hacia allá y ellos se arrinconaron y murieron. A esto le llaman la incapacidad aprendida, la falta de esperanza. En el mundo de hoy en que hemos intentado a veces tanto, hemos intentado con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros cercanos, con nuestro compañero de trabajo, con gente en la iglesia, con el sacerdote, con el párroco. Hemos intentado con los catequistas, con los niños. Hemos intentado mucho y en muchos momentos nos han defraudado. Hemos encontrado como ese muro que nos impide avanzar y nos hemos arrinconado. Vivimos en un mundo sin esperanza y eso es triste, porque tenemos que tener la esperanza de Cristo, esa esperanza que Pablo nos va a hablar. Y Pablo dice algo muy, muy hermoso, muy especial. Él dice a Timoteo en esta lectura del capítulo 4 de su carta que hemos escuchado hoy: he mantenido la fe, he peleado mi combate, he corrido mi carrera. Lo he entregado todo, he hecho el trabajo. No ha sido fácil, pero ahora me espera la corona de gloria. Sí, ese es Pablo. Ese fue Pedro también, hombres de Dios. Así nosotros también tenemos la posibilidad de ser hombres y mujeres de Dios. No pongamos nuestra fuerza, pongamos al Espíritu Santo. No pongamos nuestra vida, pongamos la vida de Dios. No pongamos nuestras certezas, pongamos la promesa de Jesús, que nos dice: siempre estaré con ustedes, en este Espíritu Santo de Dios. Oremos, hermanas y hermanos, por todas aquellas personas que nos piden oración. Las encomendamos siempre en nuestra Eucaristía. Y ahora queremos, Señor, darte gracias. Darte gracias por estas dos columnas de nuestra iglesia, San Pedro y San Pablo. Darte gracias en este día, Señor, por todo su trabajo en esta tierra y porque hoy también interceden ante ti por nosotros. Gracias, Señor, por aquellos obispos que son los que descienden de los apóstoles, los que nos acompañan y nos guían. Gracias, Señor, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que va haciendo una misión hermosa, bella,
Acompáñalos siempre, Señor Jesús. Acompáñanos a cada uno de nosotros cuando vamos a hablar tus palabras y cuando vamos a pelear ante el mundo que tú estás vivo. Acompáñanos, Señor, siempre. Bendice, Padre amoroso, nuestras familias. Danos esa vida, Señor, danos esa paz, danos esa alegría que inunde nuestro corazón para que podamos alabarte, bendecirte, glorificarte. Alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza sean dadas a ti, Padre de amor. Y con tu poder, Señor, con tu santo poder, así como Pedro, el capítulo 3 de los apóstoles, les dice: levántate. En nombre de Cristo no tenemos ni oro ni plata que darte. Levántate. Y aquel hombre saltó y les acompañaba. Y fue encarcelado. Y así también como Pablo, en su primer viaje allá en Listra, pues realizó también este paralítico que lo levanta. Y como premio entonces, Señor, luego de no aceptar que lo tomaran como dioses, recibió el castigo y fue apedreado y dejado casi muerto. Dejado por muerto, Señor Jesús. El mundo no nos pagará bien, pero tú tienes nuestra recompensa, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito y alabado, porque estás con nosotros, porque nos acompañas, porque vives en nuestros corazones. Danos la alegría, Señor, de sentirnos salvados por ti. Bendice en este día tantos hombres y mujeres que se levantan presurosos a trabajar, que se levantan presurosos a cumplir su misión por su familia, a entregarse con amor para alimentar sus hijos e hijas. Gracias, Señor, por todos aquellos que cuidan sus padres. Gracias, Señor Jesús, por todos aquellos que están dando el combate, que están peleando esa pelea, que están corriendo esa carrera, así como Pablo. Gracias, Señor, por todos esos que amorosos van diciendo que tú vives, reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas bendiciones, hermanas y hermanos.